Excelente noche tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos en una emisión de Enigmas, un podcast creado para abordar temas esotéricos y también donde pondremos bajo la lupa aquellos grandes misterios que hoy en día continúan sin resolverse. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz y comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de el egregor de la logia. La palabra egregor es una voz verbal del griego clásico que significa vigilar, velar, estar despierto o no dormir. Por extensión, la raíz sustantiva ha significado vigilia, vela o privación del sueño. Por lo tanto, el concepto masónico de egregor es el vigilante de la logia. Rizzardo da Camino, en su diccionario masónico, nos dice que egregor es un cuerpo místico que se forma con sus propias peculiaridades después de la apertura del libro sagrado, cuando todos unen sus mentes para el acto de crear. Son muy pocos los escritores que nos entregan una definición sobre el significado de nuestro tema. Mondizado es uno de ellos, y en su obra El Tarot nos dice que el egregor es una entidad colectiva, tal como una nación, estado, sociedad, religiones y sectas, e incluso organizaciones humanas menores. La estructura de los egregores es similar a la de los seres humanos. Tienen cuerpos físicos, astrales y mentales, por lo que se constituyen en la suma total de todos estos elementos. Para que una trinidad masónica o de cualquier orden iniciática que sea dé el efecto deseado, cuyo objetivo es posible percibir por el sentido impreso en el ejercicio del ritual con el que éste opera, es que el lugar donde se reúne debe estar exclusivamente dedicado para el oficio iniciático en el cual se trabaja. Egregóricamente hablando, no es conveniente dedicar un lugar usado comúnmente para actividades profanas y luego convertirlo en forma ocasional en un lugar para una actividad iniciática. Por el contrario, tampoco es conveniente, desde este mismo punto de vista, que un templo dedicado al uso de un ritual preciso se convierta por cualquier razón en un lugar para actividades profanas. Una trinidad masónica debe llevarse a cabo tanto en el desarrollo del ritual como en las intervenciones personales que surgen en el debate o análisis de alguna enseñanza, en la más justa y completa armonía. Si uno o más miembros de la logia estuvieran pensando, por ejemplo, en forma vanidosa, sobre lo ostentoso de los parámetros que lucen para esta ocasión, o el deseo de manifestarse en el afán de brillar y tomar parte prominente en los procedimientos del ritual, si existieran esos sentimientos personales, tales como haber ingresado al templo en un ánimo de sentirse ofendido, de revancha, o estar afectado por los celos y la envidia, lo más probable es que todo el ejercicio y esfuerzo por conseguir el objetivo oculto del sentido del ritual sería algo absolutamente inútil. Si por el contrario, al ingresar en el templo, todos los miembros que participan de él hacen el ejercicio de dejar todo pensamiento, sentimiento y acción profana fuera, entonces podrá resultar un efecto muy considerable y beneficioso. Entendemos que en la mayoría de los casos es así, como también que de tales efectos no se tiene conciencia, por lo desconocido que resulta del análisis de dicho tema. La técnica recomendable para el estudio de un tema en una trinidad es que todos los miembros que asisten a ella se encuentren al tanto sobre cuál materia se estudiará. Esto permite que todos se hayan preparado convenientemente y con antelación al día de la asamblea. No es de responsabilidad el que algún hermano llegue a las reuniones de su logia sin siquiera estar enterado sobre el motivo y temática que se trabajará en ella, sino por el contrario. Todo hermano debe tener una inteligente comprensión del tema que se va a tratar. Su asistencia entonces constituirá un factor de aporte al trabajo general que emprenda la logia. Todo pensamiento suficientemente definido para ser digno de este nombre produce dos resultados diferentes. Primeramente, debe establecer una vibración lo suficientemente definida y fuerte como para invadir todo el plano de la comprensión mental que involucra a nuestros hermanos que se encuentran a nuestro alrededor, donde al igual que la voluntad, al ordenar a un dedo de nuestra mano que ejerza presión sobre una tecla definida de un piano, resulte de un sonido audible y musical. Nuestro pensamiento, suficientemente definido, entrará en la comprensión de todos quienes asisten al trabajo de la logia.
En segundo lugar, cada pensamiento reúne a su alrededor la materia viviente del plano mental y construye lo que se denomina forma de pensamiento. Allí está el átomo simiente por el cual se construye el egregor de nuestra logia. Si nuestros pensamientos y aportes al estudio de la logia están radicados en exclusiva a un simple ejercicio mental, donde nuestro aporte resulte de algo comúnmente repetitivo y ya sin sentido, como que en suma 2 más 2, tal esfuerzo no pasa más allá de ser simplemente eso. Si nuestra intervención ya no es una simple exposición de palabras sin gracia y sentido, sino que nuestro pensamiento expresado por el verbo lleva como sello el sentido altruista de la aspiración elevada y de la emoción superior por los ideales que profesamos, entonces esa idea simple, como pensamiento, se desarrolla en la comprensión de los hermanos, centuplicando así su fuerza y acción. Pero un sentimiento y un pensamiento altruista pueden morir si a su alrededor moran sentimientos y vibraciones inferiores, tales como el egoísmo, el fanatismo o la intolerancia. Cuando un iniciado piensa y hace aportes muy bien definidos desde el punto de vista de la doctrina a sus hermanos y la logia en general, está enviando a su alrededor una vibración muy potente, porque prácticamente no sufre oposición, al igual que un sonido en un gran silencio. Es como una luz brillante en una noche oscura. Es la visión que, mediante la potencia de su vibración, remece las mentes de sus iguales para despertarlos de su sueño mental. Es el momento en que se esclarecen las mentes de todos y comprenden las múltiples posibilidades de un pensamiento bien dirigido, esclarecido y con emoción. Eso no quiere decir que se comprende por completo las doctrinas que nos sustentan, sino que los hermanos que la han escuchado tienden a liberizar ciertas posiciones del plano mental que los dejan en condiciones beneficiosas e incalculables de recepción y creatividad. Ahora bien, si el pensamiento de un solo hermano produce tales resultados, fácil será comprender que el pensamiento de 20, 30 o más hermanos dirigidos al mismo fin producirá un efecto enormemente mayor. La fuerza del pensamiento unido de un gran número de hermanos es, con mucho, mayor que la suma de sus pensamientos aislados. La construcción del egregor de una logia está directamente relacionada con varios aspectos que es importante anotar. De hecho, cuando se funda una logia, esta viene a la existencia bajo ciertas condiciones, que pueden ser de tipo astronómicas, astrológicas, numerológicas, cabalísticas, etc., y que afectan toda su vida. Algunas nacen sanas y robustas, otras débiles y enfermizas, permaneciendo así durante el transcurso de muchos años. Quienes hemos tenido alguna experiencia en visitar algunas logias de diferentes ritos, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que todas tienen sus características peculiares que perduran a pesar de los individuos que entran y salen y de las que las componen en forma regular. De hecho, están animadas desde su fundación por propósitos muy particulares. Un hecho que es importante considerar y que reafirma lo que dijéramos en un principio: el templo de la logia debe ser considerado como el lugar donde habita el egregor formado por el pensamiento colectivo de todos los hermanos que asisten a las comidas. El templo es el lugar exclusivo para los trabajos de todos los masones y no otro lugar. La construcción y permanencia del egregor no puede ser perturbado por pensamientos desarmónicos, cosa que ocurre cuando dicho lugar es utilizado para fines que no son iniciáticos. Si un templo es utilizado en otros días de la semana para actividades de tipo profano, el egregor se siente desarmónicamente afectado con las formas de pensamiento allí creadas por las habladurías, comentarios, chismes, discusiones, risotadas, diversiones y diversos aromas y olores que emanan del consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas, etc. Todos ellos como efectos de una convivencia social profana. El egregor es afectado por todos estos elementos y nuestro deber es defenderlo de todo este perjuicio, evitando que nuestros templos se conviertan en centros de actividad profana. Nuestro interés por el embellecimiento del templo debe ser permanente, ya que el egregor que construimos se ve agradablemente afectado por los pensamientos de todos los que ingresan en él. Por el contrario, lo perjudicamos si al ingresar al templo este se encuentra sucio, con adornos de mal gusto, los hermanos mal decorados, las paredes mal pintadas, mal iluminado. El templo puede ser sencillo, pero debe estar escrupulosamente limpio,
decorado de un buen gusto para estimular el respeto, el recogimiento y el estímulo para la emoción artística, porque el egregor debe ser perfecto en todos los sentidos. El arte y la belleza son fundamentales para la evolución tanto del egregor de la logia como de los hermanos que la componen. El egregor es formado con nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, y de acuerdo a ellos, este reacciona sobre nosotros ayudándonos tan pronto como nos pongamos bajo el amparo de su influencia. En el templo no debería haber ninguna murmuración, ni mucho menos ningún pensamiento o gesto poco fraternal, pues un mal pensamiento y un acto antifraternal por parte de un iniciado es multiplicado solo por esta condición, más que al ser hechos por un profano. No da lo mismo un comentario malintencionado de parte de un profano que una crítica incorrecta, maligna e injusta hecha por un iniciado. Por eso, todos los hermanos deben procurar que los trabajos siempre estén poblados de los pensamientos más elevados y con las palabras más respetuosas y afectuosas. Siempre hay que dar paso a las opiniones útiles, verdaderas y agradables. Todos los hermanos de una logia son importantes. Son necesarios los hermanos con capacidades intelectuales para construir con su cabeza. Son necesarios los hermanos de vivos sentimientos para construir con su corazón. Son necesarios los hermanos cooperadores y siempre dispuestos a servir a sus demás hermanos para construir a sus miembros. Todos los miembros de una logia son importantes. Son necesarios los hermanos con capacidades intelectuales para construir con la cabeza. Son necesarios los hermanos de vivos sentimientos para construir con su corazón. Son necesarios los hermanos cooperadores y siempre dispuestos a servir a sus demás hermanos para construir con sus miembros. Si se da el caso de que un grupo de ellos es muy excesivo, entonces la construcción del cuerpo y el alma del egregor también será desproporcionada. Las tenidas deberían ser constantes y regulares, y tan frecuentes como fuere posible. No precisamente muy concurridas, pero sí, los que asisten deberían ser sinceros y entusiastas con los trabajos de la logia. Esta actitud es fundamental para su construcción, ya que necesita además ser cargada continuamente con un nuevo poder. El gran arquitecto del universo es el Logos constructor, y al igual que él crea los mundos de acuerdo a sus designios, los miembros de una logia, que es un microcosmos, también crean al egregor según sus patrones de pensamientos que emiten en su conjunto. Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo un gran privilegio el tomar parte de tan magnífica forma de pensamiento, cargadas de benéficas influencias que ayudará a todos los que se pongan en contacto con él. Si visitáramos varias logias y poseyéramos la capacidad sensitiva de captar la influencia de un egregor, podríamos entonces definir, aún sin conocer a los miembros que componen tal o cual logia, qué clase de hermanos son los que tenemos enfrente. El egregor influencia permanentemente a los miembros de una logia, aun a aquellos que ignoran que sus nobles pensamientos son el resultado de muchas que acuden a sus mentes en el curso de su asistencia a las tenidas de la logia. Por último, agregaremos que es perfectamente posible considerar que los iniciados con capacidades innatas para el trabajo teúrgico pueden construir de igual forma a como lo hacen para una determinada logia, el egregor o egregores para la protección de su propio hogar y entorno familiar, pero en ello radica ni más ni menos que los fundamentos de una enseñanza particular. De esta manera, y considerando todos los aspectos que hemos señalado, y si las formas de pensamiento tanto colectiva como individuales son armoniosamente construidas, pueden ser vivificadas por los maestros pasados, quienes son los verdaderos guardianes de nuestra tradición, y transformarse por este medio en canal por el cual se viertan los dones del espíritu en casi forma tangible. Entonces, la divinidad invocada a través del gran arquitecto del universo puede enfocar su gracia en la forma de pensamiento que nosotros hemos creado. Es así como llegamos al final de este podcast. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz y te invito a que me acompañes en la próxima emisión de Enigmas. Excelente noche.